Ya estamos, 8:44, comenzamos la conversación de actualidad y política de hoy aquí en Mesa Central. Este segmento es una presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales y la seguridad inteligente de Securitas para tu empresa. Constanza Schoenhardt, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien, gracias. No contamos con Cristian Valenzuela hoy día, que anda Nuevamente fuera del país, pero no tiene licencia médica. Pero mira, en su reemplazo vino hoy día, aceptó nuestra invitación María José Abud, investigadora de Horizontal, ex subsecretaria de la Mujer, así que muy oportuno que estés acá. María José, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Iván. Hola, Constanza. Gracias por la invitación. María José y su guagua, además, porque está... ¿Cuántas semanas? 35 semanas. Casi como el presidente. Está ahí. Llego a la cuenta pública. Técnicamente es la mujer del presidente la que está. Es verdad. No, pero los novio. dos, a corresponsabilidad. Corresponsabilidad ya, me parece muy bien. Una joyita para comenzar, Constanza Schoenhardt. Bien. Mira, a propósito del caso de las licencias médicas, quería hacer una reflexión un poco mayor sobre las fallas del control del quehacer de las instituciones públicas y la erosión de la confianza en la ciudadanía que generan eso. Porque ayer aparecieron dos noticias que creo que se pueden relacionar con esta discusión más grande, que es por un lado el caso Sierra Bella y por otro la tragedia del Monumental. Ayer se anunció el cierre de la investigación en el caso Sierra Bella por no haber antecedentes suficientes para continuar, digamos, la imputación de delitos en esa causa. Y me recordó que hace solo 2 meses atrás, en este mismo panel, estuvimos conversando sobre la filtración de las conversaciones de la entonces presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y creo que es relevante porque hoy día, solo 2 meses después, se da cuenta que esa información que se había filtrado y que generó incluso su renuncia al cargo, no tenía peso investigativo realmente. Y en el caso de la tragedia del Monumental, ayer también... Perdón, técnicamente venía de ese caso, del caso Sierra Bella, pero generó otra investigación que sí sigue abierta. Ojo. Pero que está completamente ligada al caso Sierra Bella. Ahí yo no sé qué va a pasar con esa derivada, pero si no, el caso... es una derivada aparte. Por eso, eso es lo que digo, dijo si la el Fiscalía caso... de Coquimbo el otro día. Exacto, pero si el caso central tiene que ver con, o sea, digamos, el caso nuclear se cierra, ¿cómo va a estar relación? Bueno, eso es algo que tiene que seguir, pero me parece importante... El abogado no soy yo en esta conversación. En particular, la dimensión de la filtración y cómo eso finalmente también terminó teniendo consecuencias importantes. Y lo segundo es que ayer también Fiscalía confirmó que en la tragedia del Estadio Monumental, donde fallecieron 2 personas presuntamente atropelladas por un carro policial, ninguno de los 3 carabineros que están actualmente imputados tenían registros audiovisuales a través de sus cámaras GoPro, que es una obligación legal hace un tiempo atrás. Entonces, si miramos la pintura completa, vemos a propósito del caso de licencias médicas que hay un mal uso en la administración pública, de los funcionarios de la administración pública, pero también cuando vemos las filtraciones, que no solo en este caso, lo traigo a colación a propósito de que es contingente, pero estas filtraciones violan el secreto de la investigación y también eventualmente vulneran los propios protocolos que se ha dado al Ministerio Público para el tratamiento de esta información a través de los celulares. Pero además vemos en las policías incumplimiento de protocolos mínimos que establece propiamente la ley. Entonces, quería que nos preguntáramos si estos casos que van apareciendo a goteo son casos aislados o eventualmente hay un problema un poco más estructural en la estructura de control, de fiscalización y de sanciones. Porque son un poco repetitivas también y van teniendo, digamos, características parecidas a los distintos casos contingentes que aparecen. Pero también me pregunto sobre el compromiso de los funcionarios públicos con la labor del Estado. ¿Qué está pasando ahí? Una especie de desafección que no viene solo desde la ciudadanía, sino incluso desde los funcionarios dentro del Estado. Y ahí, en términos de consecuencias, vemos el daño que significa perder el control de la investigación y la reserva, vemos... o nos preguntamos si hay suficiente control de mando y control civil para el buen desempeño de quienes ostentan, digamos, el uso legítimo de la fuerza pública. Y también, a propósito del caso de las licencias, digamos, esta crisis constante de probidad que empiezan a aparecer en el caso. Y entonces, sobre eso quería plantear la importancia de que evaluemos y todos los actores transversalmente, que esto lo planteó anteriormente, se comprometan con la importancia de resguardar la fe pública y la confianza en las instituciones, porque son condiciones esenciales para una democracia saludable. Y creo que cuando eso no ocurre,
Entonces, nuestro sistema democrático corre el riesgo de verse afectado en su legitimidad, como lo hemos visto, e ir profundizando ese problema. María José Abud. A ver, varias cosas. Yo creo lo primero es que lo que conocimos de estos 25.000 casos, ya podremos hablar del caso licencia, ¿cierto? De esa connotación. Es una arista de un problema bien estructural que tiene el sistema de licencias médicas, no solo en el sector público, también en el sector privado, pero que requiere de no solo el accionar que hemos visto esta semana, que se agradece y se valora ante esta indignación transversal, de tomar medidas drásticas, sino de cómo nos hacemos cargo del problema profundo que tenemos en el sistema. Yo creo que ahí es necesario tanto agendas de corto plazo, ¿cierto? Que no sea en este caso puntual, que porque tenemos una contralora con iniciativa que hizo este cruce de información, no supimos de estos 25.000 casos, sino como también este es un ejercicio habitual y que se pueden hacer con uso de tecnología distintos tipos de cruces, ¿cierto? Y que vaya acompañado con una reforma que cambie los incentivos del sistema, el diseño propiamente tal, y sobre todo también las sanciones, porque yo creo que a propósito de lo que decía Constanza, lo que tenemos hoy día también es un problema de ética y moral, pero también tenemos un problema de que la estructura no está funcionando bien porque no castiga de la forma que debiera castigar. A raíz del caso han salido distintas situaciones puntuales en los medios que muestran, por ejemplo, cómo jefes de servicio, al haber tratado de hacerse cargo de situaciones de licencias médicas que conocían, ellos terminaron siendo desvinculados. Salen para atrás, digamos. Claro, o fueron acusados de acoso. Entonces tenemos un problema estructural y a propósito de lo que dice Constanza, como si queremos hacernos cargo de verdad, tenemos que tomar medidas de fondo. Pero yo creo que no es suficiente. Yo creo que esto tiene que ir apareado de una reforma al empleo público. Y de repente uno dice qué tiene que ver hoy día el estatuto administrativo con este tema y con los casos que plantea Constanza. Yo creo que tiene que ver mucho y que está profundamente ligado. Hoy día no hay incentivos desde la contratación de empleados públicos para promover el mérito y la excelencia, el desarrollo profesional. Los que hemos pasado por el Estado sabemos lo complejo que es cuando uno tiene evidencia que alguien no está haciendo la pega, poder despedirlo. Tenemos funcionarios de distintas categorías, por llamarlo así, los planta, los contrata, tenemos los honorarios. Entonces, yo creo que si hay que, esto no tiene una bala plata, pero sí hay que pensar en esta reflexión más profunda de cómo mejorar hoy día el rol del Estado. Yo creo que es una de las batallas que hay que dar, el tema de la reforma al empleo público. Constanza, ¿algo más sobre esto? No, creo que dije bastante. ¿Estás satisfecha Sí. con tu participación? Sí. Gracias por participar. María José Abud, tu joyita. A ver, yo también traigo una arista del tema licencia. Creo que Licencias Gate, sí, lo que faltaba. ya estamos en esa, pero y yo creo que es bueno que sigamos dándole vuelta y haciendo doble clic en distintos temas a propósito de este caso. Y yo quiero hablar sobre la situación puntual de Junji Integra. Estas dos instituciones públicas que tienen, recordemos, a cargo la educación parvularia en nuestro país, dentro de estos 25.000 casos son las dos instituciones que tienen más uso de licencias médicas. En total suman 4.214 casos. Es bien sorprendente, sí. Es muy alto. Y solo como orden de magnitud, Junji Integra emplean alrededor de 50.000 funcionarios entre los dos. Esto quiere decir que alrededor del 8% de la planilla de funcionarios de estas instituciones tenemos evidencia que incurrieron en esta mala práctica, ¿cierto? Y yo quiero hacer doble clic por al menos dos razones. Lo primero es que este informe de Contraloría parece ser la punta del iceberg de una crisis más profunda de estas instituciones en temas de licencias médicas. Hace un par de días en CNN estuvo la vicepresidenta de la Junji, Daniela Triviño, y ella afirmó que en promedio durante el 2023 y 2024 se recibieron anualmente 100.000 licencias anuales. Eso quiere decir, haciendo un cálculo rápido, que en promedio cada funcionario de la Junji tomó 4 licencias anuales. Eso te iba a decir, son más licencias que funcionarios. Exacto, o sea, son 4 licencias por funcionario. Y alguna habrá que esté sano, digamos, que no se habrá enfermado. Claro, y incluso si uno asumiera de que todas las otras licencias que se tomaron, no estas 4.000 que ya tenemos evidencia que son fraudes, ¿cierto?, fueran un buen uso, también tenemos un problema mayor de mala salud de los funcionarios y de tasa de ausentismo que obviamente
no permite desempeñar bien las funciones de Junji. Y es súper injusto para aquellos funcionarios honestos que usan bien el sistema y deben asumir esta mayor carga de trabajo. Tener ese nivel de ausentismo afecta al clima laboral, afecta al trabajo en equipo. Tiene una serie de consecuencias que la literatura evidencia y que son parte al final del desafío. Ahora, cuando salió el informe, me comentaba una persona que conoce del tema, me decía que efectivamente las condiciones de trabajo son jodidas, son difíciles. Y que, pues, que hay una parte de esta licencia que se puede explicar por eso. Y para allá voy, porque acá, conversando también con funcionarios de Junji, estamos también ante una precarización hoy día del servicio que entregan. Es muy difícil cumplir los coeficientes técnicos, que es este ratio que obliga de cuántas lactantes o párvulos tienen que haber por educadora o por técnico. Y me parece importante traer este tema porque estamos descuidando nada más y nada menos que la educación inicial de los niños y niñas de 0 a 6 años. Los más vulnerables, por cierto, son a través del Chile Crece Contigo, el programa que tenemos que postulan el 60% de niños y niñas más vulnerables de la población. Y no estamos hablando de funcionarios que estén, no quiero menospreciar ni un cargo público, yo estaba en temas de estudio, no estamos hablando de funcionarios que estén revisando cifras o haciendo estudios, estamos hablando de educadores que atienden más de 100.000 niños entre estas dos instituciones. Entonces, lo que tenemos acá en juego no es menor. La educación preescolar demuestra tener un rol fundamental en el retorno, y tiene un retorno social mayor que otros niveles de educación en largo plazo, y también la educación parvularia tiene un rol fundamental para la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, para que sea ser posible madre y trabajar, ¿cierto? Claro. Hoy día tenemos un problema de tasa de natalidad que tenemos que resolver, y si nuestro sistema de educación parvularia no está funcionando correctamente, no están dando la cosa. Y lo último que quería ligar este tema es que no solo el problema estructural del sistema de educación parvularia público, sino que también han sido los mismos asociaciones de funcionarios de la Junji, Projunji y Ajunji, que se han opuesto históricamente al proyecto Sala Cuna Universal. Estas asociaciones alegan de que se está privatizando la educación, que se está precarizando la educación pública, y yo acá el tema me ha tocado de cerca. A mí me tocó como subsecretaria impulsar 2 proyectos de ley de Sala Cuna. Me tocó ese bloqueo y creo importante señalar primero que en ningún caso Sala Cuna busca precarizar la educación pública, al contrario, mantiene los estándares que pide el Mineduc de reconocimiento oficial y autorización de funcionamiento. Y por lo mismo yo creo que acá tenemos una oportunidad, y con esto cierro, de 2 cosas. Uno, de hacernos cargo de las medidas de fondo de la crisis que enfrenta Junji, porque yo creo que hay que hablar de crisis a raíz de lo que nos muestran las licencias médicas, pero también que se pueda dar un debate constructivo por parte del sistema de educación parvularia público en la discusión de Sala Cuna que está reimpulsando el Ejecutivo. La preeminencia del sistema Junji integra en el escándalo de las licencias médicas con pasaporte. Constanza Schoenhout, sí. ¿Algo sobre esto? Sí, es que estoy hoy día en clave el panorama completo. Reflexiva. Reflexiva. Sí, entonces creo que, claro, cuando uno ve estos casos, y me tomo de palabras de María José, nos fijamos en la parte, digamos, fraudulenta, la falta de probidad y el castigo, pero creo que también nos da algunas luces de problemas más estructurales, como el ausentismo, como la situación de la educación parvularia, que también son elementos que tenemos que considerar no solo para mejorar los sistemas de fiscalización y control, que es algo en lo que yo hoy día me enfoqué, sino también en mejorar el servicio público. Y ahí creo que es importante distinguir, también es algo que hemos hablado antes, pero distinguir cuando hay un ausentismo por causas legítimas, y entonces que nos lleve a preguntarnos qué es lo que está causando eso, el clima laboral, la carga laboral, la falta de condiciones estructurales, de infraestructura, de capacitaciones, etcétera. Y por otro lado, las causas de ausentismo, digamos, por causas ilegítimas o fraudulentas, que nos lleva a la parte del control y fiscalización. Y yo creo que el punto, sobre todo de la Sala Cuna, es bien importante. Hace unos días se aprobó de forma unánime en el Congreso la ley que fortalece y moderniza la educación parvularia, que es parte precisamente de ir modernizando el Estado, prohibiendo, digamos, la doble matrícula y habilitando cupos, que es un problema casi de actualización de las condiciones y de las plataformas del Estado,
para avanzar, digamos, en el mejoramiento del desempeño y del acceso a los servicios públicos. Entonces, me gustaría que abriéramos esas dos dimensiones, no nos quedemos solo con la parte de la sanción y lo negativo, que es algo que tiene que avanzar, por supuesto, pero también veamos las luces que nos llama la modernización del Estado y el mejoramiento de las prestaciones públicas. ¿Lo último? Sí, mira, yo creo que el proyecto que moderniza la educación parvularia, que es clave que vaya aparejado con el tema Sala Cuna, es un paso importante, pero también no es suficiente, porque lo que hace el proyecto ordena un poco los datos, esta duplicación que hay también de matrícula, extiende y corre hacia adelante los plazos que hoy día tienen los jardines infantiles para obtener esta certificación de calidad, que hoy día no toda la oferta cuenta con el reconocimiento oficial, la autorización de funcionamiento, pero al final del día no se está solucionando los problemas de fondo de la institución, que tiene que ver que se necesitan más recursos. El proyecto no trae recursos aparejados y efectivamente para avanzar en Sala Cuna Universal también tenemos que hacernos cargo de esos desafíos de la educación Claro, el pública. problema es que esa variable está difícil, porque plata No hay plata. Con María José Abud, con Constanza Schoenhardt, con Enrique Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. No está Cristian Valenzuela, como pudiste No. ver. Está la María José. Sí. Otra cosa. Oye, la María José está ella y su guagua. Sí, pues. Sí. 35 35 semanas. semanas. Sí, ¿viste? ¿Cuánto? 35. 35 semanas. Dos menos que la señora del presidente. Dos menos que la señora presidente. Y la gran duda es si la Violeta van a nacer el 1 de junio, el 30, el 2 ya no hay problema. Violeta es la hija del presidente. Pero espérate. Digamos, con qué ímpetu va a llegar. Sí. Disruptivo, Si nace comprensivo. el 31, ¿tendría que ir el presidente de la cuenta pública o no? Yo creo que sí. Si nace el 31, claro, El sábado, digamos. va y Porque todo el vuelve. domingo. Claro, Sí. va y vuelve. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. Constanza, sí. Ahora, Sí. si nace el primero, ¿Y si nace el 1 de junio? En la mañana. ahí tenemos muchas historias que contar después. Claro. Es verdad. No haríamos famosos lo que hablábamos de... Sí. Ahora sí que No te pases la refundaría en mala Chile. historia. Ahora sí que refundaría en Chile. No, imagínate. presidente la no carga de llega. Violeta, nacer el día de la cuenta pública. Ya, pero ¿tendría que ir el presidente de la cuenta Es pública que no o no? sé qué dice la ley al respecto. Si alguien No, del yo creo WhatsApp que- colaborativo sabe qué hacemos No, si el presidente no la va. fecha de la cuenta pública está en la Constitución, así que habría que hacer una reforma constitucional. Cero posible. Cosa que no creo. Transitoria. Y además por Violeta sería como extraño. Sería raro, ya. Mm. Pero tendría que... Da lo mismo. El requerimiento constitucional, la obligación constitucional del presidente se cumple solo con la entrega del texto. O sea, el discurso es un añadido. Perfecto. Y eso lo puede entregar. Es Eso- una cuestión performática que el Claro. Frente Amplio maneja también. Inteligencia artificial. Claro, pero también sería una muy buena señal para la corresponsabilidad y lo que hablamos de Que el la presidente necesidad de no aumentar fuera a la cuenta la tasa pública. Pero es natalidad. su última cuenta pública. Que si justo se diera en ese momento, que no creo que pase, pero si ocurriera, uno nunca sabe, el guionista de nuestro país lo que nos prepara, que el presidente pudiera estar en ese momento tan importante, Porque, ¿no? y te complico más la situación. Porque si fuese Gabriela y no Gabriel, la presidenta, si fuese mujer, Estaría obligado. o no podría ir. Exactamente. Porque Estaría con prenatal. este es el primer presidente que yo recuerdo, echándome para atrás, hasta Alessandri, Sí, Arturo. que va a ser el primer presidente que tiene un hijo Mm. dentro de la moneda. Y el primero más encima. ¿Mm? Yo creo que eso es bien interesante. Mm. Y también nos llama, a propósito de hablar de corresponsabilidad, que claro, cuando se incorporó la fecha de la cuenta pública, no se incorporó, bueno, en caso excepcional de imposibilidad de asistir, ¿qué pasa? Y eso tiene que ver también con las pocas posibilidades que nos imaginamos, por ejemplo, de que un presidente o una presidenta pueda tener un hijo en esa Y fecha. la poca Ahora, de posibilidad que que es fuese una improbable, presidenta mujer en ese tiempo. Además. Exacto. Exacto. Claro. Eh, Es buena la discusión, ¿ah? Es una buena discusión. Ahora sería un hito. Ahora, hay quienes opinan que el presidente tiene que cumplir con su deber y tiene que ir a trabajar, digamos. También. O sea, he escuchado de todo en esta mesa. Claro, yo creo que el caso puntual que sea exactamente el mismo día, a la misma hora, que las probabilidades son muy bajas, yo creo que Salvo ahí, en Chile. Claro, Claro. salvo en Chile. ¿Qué pasa todo? Ahí yo creo que lo esperable sería que el presidente cumpla con enviar la cuenta pública, me imagino, pero que pueda estar en el momento del parto. Nos ¿no? quedamos sin cadena nacional, ¿no? Hacemos mesa central a la hora de Claro. siempre. Y todos estarían preocupados de Violeta. Sí, pues, bueno, los móviles afuera de la clínica. Claro. No, eso O el seguro. hospital, no sé Quizás dónde también, dónde quizás va yo a no ser. sé si se fija la hora de la cuenta pública.
Podría ser más Puede ser tarde. un- La Podría pueden ser más correr, tarde. eso lo pueden correr. Ya. Podría ser cadena nacional a las 9 En de la noche, tarde. ¿o no? Claro. con la guagua al lado. No, en Canal 13 Precioso. estarían felices, tienen el Super Domingo este Sí. domingo. Mira, ahí yo creo que hay una Imagínate. solución. No, mejor que no pase nada. Ya. Dicho eso, se presentaron los términos del proyecto de ley de aborto legal, que va a ser uno de los temas de la cuenta pública, y a partir de esto de hoy ya un tema de debate, María José Abud. A ver, sobre el tema del aborto, yo creo que hay varias cosas que decir. Lo primero, yo creo que cuando uno gobierna hay que priorizar, ¿cierto? Y hay distintos timings para ciertos proyectos. Y también hay que escuchar la voz de la ciudadanía, cuáles son las demandas, qué es lo que se está pidiendo. Y personalmente creo que no es un buen momento para impulsar esta ley. No es un buen momento primero porque no están los votos, ¿cierto? Y se siente como un saludo a la bandera. Algunos incluso hablan de que esto es para desviar la atención, ¿cierto? De otras situaciones que están ocurriendo en el gobierno. Si bien es parte del programa de gobierno, también otros asuntos son parte del programa de gobierno y no han sido atendidos. Por ejemplo, la creación de 500.000 empleos para la mujer, ¿cierto? Hoy día tenemos una tasa de desempleo de la mujer histórica de 9,5%. Hoy día tenemos un mercado laboral estancado, tenemos un desafío de los hogares que no están llegando a fin de mes, tenemos un país que está sin plata. Es decir, estamos en una situación que no es fácil y que requerimos de medidas urgentes las mujeres que tienen que ver con hacernos cargo de las principales urgencias hoy día. Uno mira las distintas encuestas de opinión y no hay ninguna que muestre ni siquiera dentro de las 10 primeras prioridades de hombres y mujeres el tema del aborto libre. Hoy día las prioridades están en la seguridad, ¿cierto? Están en la salud, están incluso en la generación de empleo, en el trabajo. Entonces, yo creo que si bien yo soy partidaria de que todos los debates se tienen que dar, ¿cierto? Y que no hay un tema vetado en nuestra sociedad y es parte de la convivencia democrática, ¿cierto? Creo que simplemente no es el momento para impulsar este proyecto y que la energía del Ministerio de la Mujer, sobre todo hoy día, debería estar en otro lado. Constanza Young. Hay A que ver. recordar que María José Abud fue subsecretaria de la mujer. Claro. Sí. A ver, primero, este proyecto de ley no solo está en el programa de gobierno, fue anunciado en la cuenta pública anterior, entonces creo que la acusación de que es para distraer la atención o todo esto me parece más bien que un argumento para evitar dar la discusión. Y me parece muy legítimo que desde el gobierno no solo se cumplan los compromisos, precisamente con las mujeres del país, que también votaron a propósito de, por ejemplo, que se tramitara este proyecto de ley, sino también que desde el Parlamento se pueda respetar cuáles son, digamos, las iniciativas de gobierno en estas materias. Lo segundo es que cuando se dice que no es prioridad, yo quiero recordar que el aborto hoy día en Chile es un problema de vida o muerte. Cuando las mujeres no tienen acceso de manera legal a poder realizarse interrupción voluntaria del embarazo, lo que tienen que hacer es recurrir a abortos inducidos por su propia cuenta. Y quiero poner un ejemplo: hace una semana atrás se detuvo a un narcotraficante que tenía no sé cuántas dosis de misoprostol, y es a esas condiciones a las que estamos llevando a las mujeres cuando el Estado no es capaz de dar una respuesta concreta. Entonces, esto se trata de resguardar la vida y la integridad física de las mujeres, y si eso no se entiende como una prioridad, creo que hay un problema también, digamos, de los actores políticos que están sosteniendo eso. Pero además, pareciera que nunca es tiempo de hablar de aborto, o de hablar de los temas de las mujeres o aquellos temas que incomodan a algunos sectores de la sociedad. No era tiempo para hablar de divorcio, no era tiempo para hablar de las 3 causales, no era tiempo para hablar de la pastilla el día después. Y las sociedades tienen que avanzar y tienen que poder dar estas discusiones. Entonces, cuando uno escucha al presidente de la Cámara que dice: yo no voy a poner esto en discusión, chuta, ¿por qué no abrimos la discusión? Y yo en eso no veo mayor problema. Creo que es un debate que puede darse de manera razonable. El aborto en Chile existió desde 1931 hasta 1989 con un decreto que derogó con un decreto con fuerza de ley. Terapéutico, no en los mismos términos. Terapéutico, pero no con terapéutico, sí. causales. No, O sea, claro, y sí. que tenía precisamente que ver con la protección de la vida de las mujeres, que es, en este caso, lo que se está tratando de resguardar. Quique. Sí, para ponerle contexto a esto, la ministra Antonia Orellana dijo que el modelo es Alemania. En Alemania
me documenté, está regulado por el artículo 218 del Código Penal, está prohibido y se considera delito penal. Eso puede partir, porque dicen, no, en Alemania se puede hacer aborto. Es delito penal. Sin embargo, el aborto queda exento de delito penal si se realiza durante los 3 primeros meses de gestación, que son 12 semanas. En Chile se está postulando 14 semanas. Lo acaba de decir la ministra, está, Claro. está hablando la ministra Orellana esta hora en La Y Moneda. además exige que la mujer reciba un asesoramiento previo. También está expresamente permitido violación y si la salud física o mental de la madre está en cuestión. Pero ahora se está discutiendo en Alemania, no estoy diciendo si es bueno o malo, estoy constatando nomás ahora, a fin de año, se empezó a discutir que hay una propuesta de la socialdemocracia, de los liberales y de los verdes de esto llevarlo a la semana 22. ¿Y por qué esa semana? Porque se considera que después de la última menstruación el feto es viable por sí mismo. Esa es la discusión cuando se dice por qué las 14 semanas, por qué las 2, cuando la mujer tiene derecho a decidir sobre la vida, es porque el feto no es viable por sí mismo. Ese es el argumento que da. Claro. Entonces ahora la discusión es si a los 22, después de esas 22, 22 semanas. que son 5 meses, Claro. 5 y Y algo, medio. 5 y medio, después de eso ya se considera un delito penal. Ese es el contexto de Alemania. Esa es la ley alemana. No estoy diciendo que las 22 sean Chile. La ministra ha sido clara que son 14. Son 14. Son 14. Claro. Son 12 para la atención primaria y las otras dos, Claro. hasta la 14 en atención Para entender de hospitalaria. qué estamos hablando en el fondo. Sí, exacto. María José Bud. Bueno, tenemos ese contexto, ¿cierto?, que han dicho que se basan en el modelo alemán, pero sin duda falta información, ¿cierto? Falta conocer el proyecto mismo para entender bien de qué estamos hablando. Pero yo quiero insistir en el tema de las prioridades y es verdad lo que dice Constanza, quizás son temas que nunca va a haber un buen momento para debatirlo, pero creo que hoy día la realidad que enfrenta nuestro país es quizás el peor de aquellos malos momentos para estar discutiendo una ley de aborto libre. Hoy día yo creo que la misma ministra también ha dicho que es fundamental impulsar Sala Cuna. Vimos cómo hoy día va a sesionar en la Comisión del Senado del Trabajo el proyecto Sala Cuna. Eso tú dices que abriendo el debate lo que se pierde es tiempo para estas otras cosas. Se pierde digamos. tiempo, se pierde energía y se pierde también la oportunidad de hacer una estrategia legislativa en los temas que importan. Al final, el tema del aborto es un tema muy desgastante en nuestro país, porque hay posturas que son distintas y no nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que ahí también el llamado es al respeto a las distintas posturas, porque también pasa con estos temas que muchas veces desde algunos sectores, y con esto lo digo tanto de la izquierda y la derecha, se toman como verdades absolutas las posturas y creo que parte de la gracia de vivir en democracia, ¿cierto? Y que pensamos distinto, es que todas las posturas tienen que ser válidas en este tema. Acá es imposible convencernos y ponernos de acuerdo en un tema que es súper personal, que tiene que ver con los valores de cada persona, que tiene que ver con los principios, que las historias personales. Entonces, yo creo que, de nuevo, no es el momento, no son las urgencias, pero si ya se va a dar el debate, lo que uno esperaría es que exista también esa mirada de respeto que A todas acá, las posiciones, digamos. exacto, y que todas son súper legítimas. ¿Constanza? Este tema es parte de agua en todo el mundo. digamos. Sí, pero precisamente para avanzar en acuerdos es que tenemos que ir dando discusiones. Yo no estoy de acuerdo con la afirmación de un tema en que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Cuando se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, tampoco había tanto acuerdo. Y hoy día tenemos cerca del 80% de la población que resguarda y que respalda el aborto en 3 causales. Tenemos algunas figuras de derecha que también, digamos, respaldan el aborto en 3 causales. Entonces creo que en la medida en que aceleramos los debates, también podemos acelerar el proceso de ponernos de acuerdo. Y creo que este es un tema que puede ser incómodo, pero que todos tenemos concepciones de vida distintas, desde la fe en algunos casos, desde la salud pública en otros, desde la dimensión del resguardo de la planificación familiar o de los derechos de las mujeres, y creo que todo eso se puede poner en común, porque también en el mundo religioso hay distintas visiones sobre este tema. Entonces, yo insisto, yo creo en un Estado que es capaz de caminar y mascar chicle, y creo que en eso
se tiende siempre a que los temas de las mujeres terminan siendo secundarios, porque no son, digamos, los comillas grandes temas. Y yo creo que tenemos que superar esa visión, y creo que se puede dar una discusión con respeto que pueda integrar las distintas visiones, pero no entiendo por qué hay personas y actores que se niegan tan fervientemente a siquiera plantear sus posiciones públicas respecto a este tema. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, que está también en la Moneda compareciendo junto con Antonio Orellana y con Jaime Cajardo, el ministro de Justicia, ha dicho que la idea es atajar el problema de la hospitalización de mujeres que hacen abortos que se practican abortos en clandestinidad, que se traducen en unas 20.000 hospitalizaciones al año. La otra pregunta es cómo hacer el debate político, Quique. O sea, si la derecha va a pisar el palito o no. Lo que pasa es que vuelta. si partimos la premisa que a la derecha le perjudica esto, yo no sé si es tan así. O sea, partir de la premisa que buena parte de la gente está por el aborto en todas las causales. Por el aborto legal, digamos. Por el aborto legal, perdón. Sí. No lo sé. Hay encuestas que de pronto son oleadas de momentos, que en algún momento no, en otro momento sí. Entonces, yo no sé, el electorado de derecha por lo pronto tengo claro que cualquiera que apoye el aborto no lo va a ayudar. De derecha, digo. María José. Estaba mirando la última encuesta CEP que pregunta justamente, no siempre pregunta, pero pregunta cuál de estas ideas expresa de mejor manera su opinión respecto al aborto. Y solo el 33% cree que el aborto debería ser una opción para la mujer en cualquier caso. Ya un tercio. Claro, el Que 50% no. cree que el aborto solo debe estar permitido en casos especiales y el 16% cree que el aborto debe estar siempre prohibido. Entonces, yo creo que también este es un buen indicador de que hoy día nosotros ya contamos con una ley de aborto, ¿cierto? En 3 causales. Yo soy de la postura que es una ley muy necesaria y que no se debe retroceder, y creo que es importante también lo que se ha hecho en resguardar la debida implementación. A mí también en el gobierno nos tocó hacernos cargo de la ley existente y coordinar con los sistemas de salud la ley que ya existía de que efectivamente funcionara, pero claro, solamente un tercio de los chilenos cree que el aborto en cualquier caso deberá estar permitido, y yo creo que eso habla también de nuevamente de dónde están hoy día las prioridades, dónde hoy día están las necesidades, y yo creo que, tomando lo que decía aquí, que de cuál al final si la derecha va a pisar el palito o no. Yo creo que hoy día la derecha, primero, si es que ya el Ejecutivo presenta un proyecto, tiene que estar disponible al debate, a un debate serio de escucharse y de presentar las posturas y los argumentos al respecto. Si me preguntas si hay palito o no hay palito. Yo Claro. no veo palito, la verdad. Yo creo que este es un compromiso gobierno, pero que no va a tener respaldo, claramente, y que al final, insisto, yo creo que hoy día estamos en una situación de emergencia en muchos ámbitos en torno a la mujer. Este es un problema de salud, como decía la Constanza, pero también hay otros problemas de salud, como las listas de espera, ¿cierto? Para los cánceres que afectan a la mujer. Y eso es lo que la ciudadanía espera que sea la urgencia, que sea la prioridad. Yo creo que si uno hace una encuesta rápida de hoy día, ¿en qué te gustaría que el gobierno estuviera enfocado? Las mujeres de Chile van a decir, yo quiero mejores ingresos, yo quiero acceder a empleo formal, yo quiero acceder a sistemas de cuidado. Y la verdad es que este tipo de debate no lo veo como una prioridad. ¿Constanza? Sí, lo primero, yo creo que un tercio de la población no es menor. Hay que abrirlos si son hombres o mujeres. Ojo. Sí, Sería bueno verlo, estaría bueno. pero en cualquier caso hay un tercio de la población en que le preocupa la situación de las mujeres que tienen que abortar en condiciones clandestinas. Y eso me parece que no es menor, más allá de que no sea el 50+1. Y en ese sentido sí me gustaría plantear que, a propósito de urgencias en los temas de las mujeres, yo creo que este Ministerio de la Mujer en este gobierno ha logrado avanzar de manera sustantiva. O sea, este es uno de los aspectos y que es parte de los proyectos de ley que se están presentando el último año de gobierno, pero no olvidemos que se impulsó la ley Papito Corazón, que ha permitido, digamos, la corresponsabilidad de los padres respecto a la protección de los niños y niñas. Eso también era una urgencia de las mujeres. Se ha podido avanzar en la ley de violencia integral en materia de género. Se ha avanzado en las 40 horas, en la ley de conciliación de la vida familiar y laboral. Hoy día comentábamos recientemente a propósito de la agenda de Sala Cuna para todas.
hay iniciativa en materia de mejorar los procedimientos de adopción, en materia de fortalecimiento de la fiscalización de anticonceptivos. Entonces yo veo que aquí hay una visión integral, no es como que se hayan dejado de lado otros temas para poder hablar de este. Y en ese sentido creo, y me parece importante destacar la cita que hacías, Iván, de lo que planteaba la ministra de la Salud, porque efectivamente cuando hablamos de hospitalizaciones hablamos de mujeres que ponen en riesgo su vida, pero además que ponen en riesgo su salud reproductiva hacia el futuro. Cuando hablamos de mujeres que no quieren renunciar derechamente a su maternidad, pero que sí quieren planificarla. Entonces es un doble costo que yo veo. Y por tercer, solo para terminar, hay un estudio de la Fundación Miles que da cuenta de que al menos en los últimos años hay 400 mujeres que han sido investigadas por este tema por el Ministerio Público. Entonces muchas veces esas mujeres que llegan a los hospitales a veces prefieren no llegar y poner aún más en riesgo su vida para evitar eventualmente ser investigadas. Una persecución penal, digamos. Exacto. Entonces, hay un problema integral y a mí me parece importante discutirlo. Ya, 9:30. Recomendaciones para el programa de hoy, María José Apur. A ver, ya, yo traigo una recomendación de un libro que me pareció muy interesante. Yo no soy tan buena para leer sobre teorías de alimentación y de esos temas, pero este libro que se llama La Revolución de la Glucosa, que es de una francesa, Jessie Inchauspé, una química, me pareció que valía la pena recomendarlo porque te da consejos en base a una misma teoría que ella investiga, que te permite comer de todo. Porque al final lo que uno quiere escuchar es que te digan que puedes comer azúcar, puedes comer el tipo de alimentos Podéis que te comer gustan. chocolate. Claro, Sí. que te digan, dale, podéis hacerlo. Pero su justa medida. Exacto. Como decía don Paracelso, ese insigne pensador, todo es veneno, nada es veneno, la diferencia está en la dosis. Un poco Mira, de eso interesante. habla esta francesa, pero lo interesante es que ella te enseña a controlar el azúcar en la sangre sin dejar de consumirla. Y este libro no es necesariamente para adelgazar, bajar de peso, sino plantea cómo mejorar la salud, el sueño, los antojos, la ansiedad, el estado de ánimo, la energía, la piel. Este es un bestseller mundial que Está bueno. es súper interesante. Ella En también Mercado tiene Libre, 17.000 pesos. Toma. 17.000 pesos. En En Mercado Instagram ella se llama la Glucose Goddess, que es la diosa de la glucosa. Tiene más de 5,6 millones de seguidores. Y lo que hace es enseñarte tips de cómo ordenar tus alimentos en el día para que tú al final no generes pics de insulina y te sientas mucho mejor, te caigan bien los alimentos y tu salud esté bien. Entonces yo Buena, la lo alto Mira, recomiendo. yo estoy en el método consiste un paso que estoy bien yo, desayune salado, no dulce. Eso dice mi claro. Desayuno Importante. salado. Sí. Claro. Vamos. po. No torta, ni pasteles, Ni mermelada. ni mermelada. Claro, no partir con la donut, pero Yo y ahí vengo lo con- importante es el desayunar salado no es pasarlo mal. Si quieres comerte la paila de huevos, puedes comer la Claro, paila de huevos 2 huevos hasta 3 huevos se perfecciona una Exacto. dieta. y te hace bien. Me gustó el desayuno. Está- ya, buena. La revolución de la glucosa. La revolución de la glucosa. Buena. Le voy a echar una mirada. Constanza Schauhaut. Recomendación. Yo quiero recomendar un viaje al pasado, que no una película ni un libro, sino volver al Walkman y al Compact Disc, Oh, igual. el CD. Personal estéreo IRT. Ajá. El otro día hicimos un experimento de escuchar una misma canción en Spotify y en un CD. Ya. Y fue increíble. Para mí, yo no sé mucho de música, por tanto, simplemente experimenté con los ojos cerrados para agudizar mi audición. Con audífonos. ¿no? No, Sin con audífonos, parlante. con parlante, ¿ya? Sí. Y fue increíble identificar cómo a través del CD uno puede escuchar con mayor profundidad la música, con mayor detalles, más capas, que entiendo tiene que ver con la capacidad de compresión, de cómo Spotify Ah. tiene que sacar algunos elementos para que sea más liviano y se Claro, pueda hay que cortarle reproducir. las puntas al antiguo Exacto. para... Entonces creo que fue una experiencia muy valiosa y aunque parezca un poco vintage esta recomendación, creo que es buena para que hagan el ejercicio también. Oye, en yo la soy casa. tan viejo, que mi primer reportaje en el Mercurio fue sobre la irrupción del CD. No. Creo. Porque Nicolás Revolucionario. Es Con que fue Nicolás medio Luco. revolucionario. Siglo XXI. Sí, pues, está, sí, pues, Ciencia y exactamente. tecnología en ese suplemento en el Mercurio, entonces me mandaban a hacer el CD, no tenía idea que era un CD. Entonces, explica qué es un CD. ¿Y Imagínate. uno encuentra ahora CD en el mercado? ¿Es posible? Sí, sí hay. Hay, ¿Hay? hay algunas Sí. disquerías. Así como hay vinilos. Bueno, vinilos hay harto porque ahora se están produciendo Sí. Es mucho. como pero entrevista al último pero discos dinosaurio. compactos, sí. Menos mal que no me tocó eso. impresionante.
Sí. Qué impresionante. Ya, pero es cierto. Gran Es experiencia. una diferencia, buena experiencia. Ya, con Constanza Schoenhauer, con María José Apud. Gracias, María José, por estar con nosotros hoy Muchas día. gracias a ustedes. No sé si te vemos antes de Quizás la guagua, con pero guagua. que te vaya bien. Presidente. ¿Tú eres la guagüería esa? A Claro. la cuenta Ahora, pool. ¿tu marido iría a trabajar? Espero que no, pero, pero no es presidente. Quique Mujica, María José Apud y Constanza Schoenhauer, que tengan un estupendo miércoles. Buenos días.